En el programa de hoy vamos a hablar no de una, sino de dos herederas del reino. Muy importante eso, ¿no? Y son dos personajes de los cuales pues no se habla mucho, pero pienso que es bien importante que las mencionemos, ¿no? Vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo 1, el versículo 15 al 21, y dice de la siguiente manera: además, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una llamada Sofra y la otra Fúa. Cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y las vean dando a luz, él dijo: si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, la dejan vivir. Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim. Así que no hicieron como el rey de Egipto ordenó, sino dejaron que los niños vivieran. El rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y demandó de ellas: ¿por qué han hecho esto? Y han dejado a los niños vivir. Las parteras respondieron a Faraón: es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres de Egipto. Ellas están de parto y dan a luz antes de que la partera llegue. Por lo tanto, Elohim prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció muy poderosamente. En verdad, porque las parteras temían a Elohim, él las hizo fundadoras de familias. Bueno, durante la esclavitud en Egipto, estas dos mujeres, Fua y Sofra, poseían la experiencia y las destrezas necesarias para atender a todas las hebreas en el momento del alumbramiento. Su tarea pues no era fácil, ¿no? Ahora, la palabra hebrea que se usa para partera en la escritura es yalat y se refiere a todo lo relativo al parto o nacimiento. También pues se utiliza este término cuando se refiere a la comadrona o a la mujer encargada de asistir a estas mujeres cuando están dando a luz. Pues en los tiempos antiguos, en casos de nacimiento, no se recurría a médicos como ahora, ¿no? Sino que se recurría a parteras. Y algunas mujeres hacían de esto su profesión, como fue el caso de Fua y también el de Sofra. Los nombres de ellas significan esplendor y hermosura, respectivamente. La Biblia nos arroja algunas referencias del trabajo de las parteras. Por ejemplo, en Ezequiel 16:4 se nos dice que cuando el bebé nacía, era frotado con sal y envuelto en bandas de tela. Hubo ocasiones en que la habilidad de la partera no eran suficientes y como resultado la madre o el bebé morían, y así fue el caso cuando, por ejemplo, Raquel murió al dar a luz a Benjamín. También las parteras ayudaban cuando había complicaciones en el parto, y esto sucedió durante el alumbramiento de Esaú y Jacob y también cuando nacieron los gemelos de Tamar. La tarea de asistir durante el parto de por sí no es fácil, pero si a esto le añadimos que la orden que dio Faraón de tener que matar a los bebés varones que acababan de nacer, esto pues complicaba mucho el asunto. Y eso fue lo que sucedió con Fua y Sofra. Ellas estaban acostumbradas a ayudar a los niños a nacer, compartían la alegría, eran testigos presenciales del milagro de la vida todo el tiempo. Pero de repente un día se proclama el decreto del faraón y son llamadas al palacio real para ser comisionadas para una labor funesta: matar a todos los varones que nacieran. Era impensable que ellas, que estaban acostumbradas a dar vida, se les pudiera pedir semejante cosa. Sin embargo, Fua y Sofra eran hebreas. Si hubiesen sido egipcias, hubiesen temido a sus dioses egipcios, pero al ser hebreas habían escuchado y conocían de ese gran yo soy que había dado promesas a su padre Israel. Fua y Sofra escogieron no obedecer a la orden del faraón, y la escritura nos enseña que su elección se basó en un principio que hace mucho tiempo ha caído en desuso en nuestras sociedades. Mi intención en el día de hoy es que revisemos atentamente este principio para poder aplicarlo a nuestras vidas diarias, sobre todo en este mundo que cada vez quiere coaccionarnos más a abandonar la fe que profesamos y a que actuemos en contra de lo establecido por nuestro Rey eterno. Este elemento al cual me refiero se lo enseñaba todo el tiempo en las congregaciones en el pasado.
Pero el paso de los años, el cambio de pensamiento y conceptos modernos que se han infiltrado en las congregaciones han hecho que nos olvidemos de aplicarlo. Y estoy refiriéndome al temor de Elohim. El temor de Yahweh quizás sea uno de los aspectos más importantes para cuando nos acercamos al Todopoderoso. Eso que conocemos como temor también lo podemos llamar reverencia. En nuestra cultura occidental parece que existe un vacío en cuanto a la enseñanza del temor de Yahweh. Y es que hemos tratado de ser tan informales que rayamos algunas veces en la falta de reverencia cuando estamos ante la presencia del Rey de Reyes. Si no me cree, le invito a que lo analice la próxima vez que vaya a un servicio. Cualquiera sea la denominación, en tiempos pasados se hacía mucho énfasis en la manera en que nos vestíamos o nos presentábamos al servicio. Se nos enseñaba a ponernos de pie cuando se instaba a leer la palabra. Se nos llamaba la atención si estábamos conversando en voz baja. Hoy día el panorama luce distinto y hemos dejado todas estas valiosas enseñanzas de lado. La gente muchas veces acude al templo a adorar de la misma manera como se iría a un parque. Muchas veces no queremos ni cantar ni aplaudir y preferimos quedarnos sentados viendo nuestros teléfonos en vez de leer la Biblia. Cuando los niños están muy ruidosos les pasamos el celular para que se entretengan o los sacamos al parquecito para que no se aburran. En ocasiones preferimos leer mensajes de textos que recibimos antes que escuchar al pastor o dirigente. Tal vez usted me diga que estoy generalizando. Mi intención, créame, no es esa. Mi intención es solamente dar un panorama amplio de muchas actitudes que se observan en el pueblo. Por supuesto, no todos los hermanos hacen esto. Mi punto es que tratamos muy casualmente con la forma en cómo nos conducimos delante del Rey. Antes que nada, vamos a analizar qué es realmente el temor de Yahweh. La palabra nos dice en Proverbios 1:7, la reverencia a Yahweh o el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. O sea que si quiero ser más sabia, debo tener reverencia por Yahweh y por todo lo que se refiere a Él. El temor de Yahweh es reconocerlo a Él como el Ser Supremo que nos creó. Y al reconocerlo voy a comenzar a actuar de acuerdo a lo que estoy reconociendo. Por eso, debido a que sé y conozco que Él es todopoderoso, ante su presencia estoy atenta y tiemblo con reverencia. Como bien lo dice la Escritura en Salmo 114:7. La tierra tembló ante la presencia de Yahweh, ante la presencia del Elohai de Jacob. Usted y yo fuimos formadas del barro y como somos tierra, debemos temblar delante del Altísimo. El temor de Yahweh nos va a otorgar esa reverencia a la cual me refiero, y es que no puede haber reverencia si no hay temor. Una de las preguntas que le hago a las personas cuando conversamos de este tema es, ¿usted se comportaría de manera igual o diferente si está frente al presidente de su país? La respuesta que recibo siempre es igual. Por supuesto que no. El presidente es una persona en un cargo importante con gran poder e influencia. Por eso le honramos con un comportamiento adecuado. ¿Cuánto más nos deberíamos conducir reverentemente en la presencia del Rey Eterno y Creador de todas las cosas? Y es que si no lo hacemos es como estarle quitando la honra que le pertenece. Cantamos y decimos que le damos honra, pero ¿será cierto? En nuestra mente siempre pensamos, es que lo incomprende. Tratamos las cosas concernientes al Eterno muy livianamente. Y esto lo digo con gran pesar. Lo que sucede es que tratamos de acomodar la gloria del Eterno a nuestra conveniencia. En vez de exaltarlo, queremos bajarlo de su trono de gloria para que se acomode a nuestras imperfecciones y debilidades. No queremos elevarlo en majestad, sino que queremos una versión personalizada y más acorde a nuestras debilidades. Mi reto para los que escuchen estas palabras es vamos a proponer en nuestros corazones tener más reverencia por ese Ser Supremo que nos creó, que nos dio la vida, que suple todas nuestras necesidades, que sana nuestras dolencias y nos colma de favores y misericordias cada día. Y no solo eso, sino que también tratemos de inculcarlo a nuestros hijos, comenzando dando el ejemplo de una conducta reverente en todo tiempo.
El segundo punto es ¿a quién obedeceremos? En este relato de Fua y Sofra también vemos cómo el faraón trató de amedrentar a las parteras para que hicieran lo que estaba incorrecto delante de Yahweh. Habrá ocasiones en que nos sintamos tentadas a ir en contra de la palabra por palabras de amenaza o por la autoridad que un individuo pueda poseer. Faraón era la máxima autoridad en la tierra de Egipto. Era la cabeza de la nación. No se trataba de un ministro de asuntos internos o del jefe a cargo de los esclavos. Era el mismísimo faraón. En términos humanos no había más nadie encima de él. Pero Fua y Sofra no eran egipcias. Ambas pertenecían al pueblo de Yahweh que se hallaba en ese entonces bajo yugo de esclavitud. Acá yo quiero reseñarles la importancia de conocer el concepto de jerarquía en cualquier reino. Y es de amplio conocimiento saber que dentro de un gobierno existen niveles de jerarquía, sea que se trate de una democracia, de una monarquía o de un gobierno tribal. Siempre existirán líneas de mando para mantener el orden y el control. De otra manera, todos querrían mandar. En la Biblia se nos dice en Romanos 13 del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Elohim, y las autoridades que hay son constituidas por Elohim. En Juan 19, 10, 11 dice, Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Yahoshua le dijo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido concedida de arriba. El concepto de autoridad debería ser manejado por cualquiera que aspire a heredar el reino celestial. Los soldados romanos podían entender en estos términos a Yahoshua. El centurión romano, cuyo siervo estaba enfermo, le dijo en Mateo 8, del 8 al 9, Señor mío, no me considero digno de que entres bajo mi techo, sino solo di la palabra y mi sirviente sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi mando, y digo a este ve y él va, y al otro ven y viene, y a mi sirviente hace esto y lo hace. Toda autoridad es constituida por Yahweh. Por eso debemos obedecer las autoridades. Sin embargo, el relato de Fua y Sofra predispone un dilema para cualquiera que pertenezca al pueblo de Israel. La palabra nos enseña a sujetarnos a las autoridades superiores. Eso era lo que tenía que hacer Fua y Sofra. Tenían que obedecer a Faraón. Pero la ordenanza del faraón iba en contra de las ordenanzas de Yahweh. La escritura nos dice claramente en Éxodo 20:13, no matarás. Sabemos muy bien que durante la esclavitud de Egipto todavía no habían sido entregados los 10 mandamientos, pero como lo hemos dicho anteriormente, ya existían ordenanzas dentro del pueblo, las cuales no eran desconocidas, pues de generación en generación habían sido comunicadas oralmente. Y es lo que nosotros conocemos como la Midrash. Todos dentro del pueblo conocían eso. Fua y Sofra no eran la excepción. El obedecer el mandato del faraón constituía una desobediencia a las órdenes transmitidas oralmente por sus padres. Entre esas ordenanzas también se enseñaba el temor de Yahweh. Por esta razón ambas mujeres muestran su temor al Todopoderoso al negarse a cumplir la orden de Faraón. Si ellas hubiesen atendido al pedido del rey, la sangre de los niños inocentes hubiese caído sobre ellas. El temor de Yahweh es lo que hace que nos apartemos de hacer cosas que son incorrectas. La Escritura nos lo afirma en el libro de Proverbios 16:6. Con misericordia y con justicia se perdona la iniquidad. La reverencia o el temor a Yahweh aparta del mal. Sin embargo, muchas veces andamos y actuamos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos naturales y escogemos temer a los hombres antes que al mismo Elohim. De hecho, también escogemos poner las ordenanzas de los hombres por encima de las ordenanzas de nuestro Rey. Estas situaciones son incómodas, nos confrontan con nuestro sistema de valores. De hecho, son una prueba para manifestar dónde está nuestro temor. Eso fue lo que les ocurrió a los apóstoles, y ellos escogieron el temor de Yahweh. En Hechos 5, del 28 al 29. ¿No les ordenamos terminantemente que no enseñaran a nadie en ese nombre? Pero aquí que ustedes han inundado a Jerusalén de su enseñanza y además quieren traer contra nosotros la sangre de este hombre.
Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo, debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. Fíjate qué importante esta parte. Él dice primero Elohim antes que a los hombres. Fua y Sofra también prefirieron temer a Elohim antes que al faraón. Ellas podían ver al faraón con sus ojos naturales. Ellas sabían que Faraón tenía poder para hacerlas matar si ellas desobedecían. Ellas podían ver a los guardias del palacio con sus armas en las manos. Pero en vez de temer lo que Faraón podía hacerles, decidieron temer al Elohim que no podían ver. El Elohim invisible que otorgaba la vida a aquellos niños recién nacidos. El Elohim invisible que tiene poder para dar y quitar la vida. ¿Cómo responderíamos nosotros si nos viésemos en una situación semejante a esta? ¿Será que obedeceríamos primero al hombre o a Elohim? ¿Temeríamos más a los que nos pueda hacer el hombre? En Salmo 118:6 dices, Yahweh es mi ayudador, no tendré temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Isaías 8:13 dice, santifiquen a Yahweh de los ejércitos, Él sea su temor, Él sea su ayudador. ¿Cómo sabemos dónde está fundamentado nuestro temor? Muy fácil. Ante una diversidad de escenarios podemos escoger. Un ejemplo claro lo doy cuando escogemos no honrar los mandamientos por temor de los hombres. Bien puede tratarse de un empleado que no es capaz de decirle al jefe que no puede trabajar en el día de Shabbat por temor a ser despedido. Una persona que escoge participar con otros también en alguna obra infructuosa por miedo a ser marginado por sus amigos. Puede ser también una dama que consiente en murmurar de otras personas por temor a ser rechazada por su círculo de amistades. Un creyente que esconde su fe por temor a perder los amigos mundanos. Es triste, pero a veces preferimos comprometer nuestra relación con Yahweh antes que perder la aceptación o el beneficio que otros seres humanos nos pueden brindar. Yahoshua nos advirtió de momentos futuros de gran prueba para todos los creyentes. Lucas 12, 4, 5 al 9 dice, yo les digo, amigos míos, no tengan temor de los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Pero les mostraré a quién deben temer, al que después de quitar la vida tiene poder para arrojar a la Gehenna. Sí, les digo, a este teman. Pero el que me niegue en presencia de los hombres será negado en presencia de los ángeles de Elohim. ¿Cómo responderíamos ante tales circunstancias? La mayoría de nosotros no hemos llegado a este punto de ser perseguidos por nuestra fe. Pero si en cosas más pequeñas no somos capaces de mostrar temor por Yahweh, ¿quién nos garantiza que lo mostraremos en momentos de mayor tensión y angustia? Ahora, hay un tercer punto que quiero que analicemos y es la recompensa de temer. Yahweh es un rey que honra a aquellos que le honran. Él otorga recompensa a aquellos que lo reconocen en sus caminos. Cuando servimos a Yahweh y mostramos la reverencia debida a su nombre, Él nos retribuirá de acuerdo a sus grandes misericordias. La Biblia nos dice que Fua y Sofra fueron libradas de la mano del faraón y no sufrieron daño alguno. Pero además la Biblia nos dice, y aconteció que por haber mostrado las parteras temor de Yahweh, Él les concedió familia. Éxodo 1:21. Aunque Fua y Sofra participaban de la alegría de todas las familias de Israel al momento de nacer un bebé, ellas nunca habían podido conocer la dicha de ser madres. Irónicamente, aquellas mujeres que tanto servían a las demás para ayudarlas a traer a sus hijos al mundo, no habían podido procrear. No obstante, cuando decidieron escoger temer a Yahweh antes que a Faraón, esto trajo una recompensa que era el poder tener familia. Pues en mi experiencia personal puedo testificar que las decisiones que he tomado en mi vida basadas en el temor de Yahweh me han resultado en bendiciones que jamás hubiese podido imaginar. Son bendiciones que no pueden adquirirse con dinero. Son bendiciones que uno reconoce y solo las puede otorgar el Rey del Universo. Esto me ha enseñado en mi caminar espiritual que por encima de lo que diga el hombre siempre están los mandamientos de Yahweh.
No quiero que me malinterprete. Cumplimos con sujetarnos a las autoridades, pero si en algún momento las órdenes dadas por los que están en eminencia difieren de lo que ordena el rey en su palabra, entiendo que debo obedecer al que está primero en línea de mando, y ese es Yahweh, el rey del universo, quien todavía se haya sentado en su trono de majestad. Bien, amadas amigas y hermanas, pues hasta acá la lección del día de hoy. Y espero que haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para la vida mía. Y las espero para la próxima semana. Vamos a terminar con una corta oración para despedir ya el programa. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has dado y donde nos estás enseñando, Padre, que la reverencia, el honor que te tenemos que dar a ti como nuestro Rey soberano, como el creador del universo, como el creador de nuestras vidas, como el que suple todo, como el que es el todo en todo, Padre Celestial. Que nuestro temor, Padre, aunque no te podamos ver, aunque no podamos ver nada de la parte espiritual, Padre, pero nosotras creemos en fe y nuestro temor está cimentado en ti. Y que vamos a tomar acción, Padre, vamos a tomar nuestras decisiones basadas en ese temor a ti, Padre. Y por temor a ti nos vamos a apartar del mal, y por temor a ti vamos a dejar de hacer lo malo. Y por temor a ti, Padre Celestial, vamos a empezar a caminar en rectitud como verdaderas herederas del reino. Te agradezco, Padre Celestial, porque tu palabra nos limpia, tu palabra nos purifica nuestros corazones, nuestras conciencias. Tu palabra está depurando, nos está equipando, nos está adiestrando, Padre Celestial, para ser dignas herederas de tu reino celestial. Gracias, Padre Celestial, en este día. Bendiga a cada una de mis hermanas, a cada una de las amigas que escucharon este mensaje. Dales oídos para oír, Padre. Dales oídos para oír y entender estas verdades. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén y amén.